Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Es viernes, es 17 de mayo y sin lugar a dudas los mercados, los operadores están muy pendientes de lo que está por venir tras una jornada en la que hemos llegado a ver al Dow Jones de Industriales superar brevemente los 40.000 puntos para después retroceder al término de la sesión, mientras los inversores siguen pensando y buscando ese momento para el recorte de tipos después de suavizarse ese dato de petición de subsidio de desempleo que sigue señalando esa fortaleza, por otra parte, del mercado laboral. Todo esto en una jornada en la que los futuros quieren extender ganancias, quieren seguir avanzando mirando a los futuros americanos y en la que ha sido clave ver el comportamiento de las empresas, como veíamos al gigante minorista en Estados Unidos, Walmart, batir las estimaciones, dispararse y con ello impulsar al Dow, y en un momento en el que, por supuesto, seguimos muy pendientes de los grandes asuntos que escriben la crónica de la mañana, la crónica empresarial y, por supuesto, sin lugar a dudas, haciéndonos eco de lo que son los protagonistas de última hora. En las últimas horas, de hecho, el protagonismo ha llegado marcado por esos datos de producción industrial, de ventas minoristas en China, que tienen doble lectura porque la producción fabril, el comportamiento de las fábricas ha mejorado, ha acelerado, sin embargo persiste la debilidad del consumo y del ladrillo en una China que sigue buscando la recuperación de su sector inmobiliario, clave y pilar de la economía. Y por cierto que aquí, importante también, como a última hora de ayer veíamos, como conocíamos en ese comunicado a la CNMV, que se va a proponer a la Junta la escisión parcial financiera de FCC en un movimiento también con el que terminábamos la jornada de ayer, preparando la escisión del negocio inmobiliario y de cemento para sacarlo a bolsa. Revolución que apunta a esta hora en el mercado español a FCC. Todo esto, por supuesto, en medio de los grandes asuntos que escriben la atención del tablero internacional, de la geopolítica, y teniendo además a Vladimir Putin, al presidente de Rusia, aún en China hoy. Segunda jornada de esa visita oficial histórica, la primera fuera de Rusia, de lo que está siendo el inicio del quinto mandato de Vladimir Putin, donde las palabras y el discurso que ha puesto sobre la mesa con Xi Jinping ha despertado, por supuesto, la máxima atención desde Occidente, desde Europa. Y ahí es donde tenemos algunos de los mensajes que han destacado ambos mandatarios. Por una parte, Xi Jinping y Putin han acusado a Estados Unidos por llevar a cabo la instalación de misiles por todo el mundo, en lo que aseguran que es una amenaza directa contra China y contra Rusia, al mismo tiempo que ambos mandatarios han señalado que la cooperación y los lazos entre Moscú y Pekín no deben despertar el recelo de nadie, no representan una amenaza para nadie, se defienden y aseguran que al revés, lo que ellos buscan es un mundo multipolar y más sano a la hora de mirar a las instituciones internacionales. Con todo, un discurso que encierra también doble lectura, porque por una parte hablan de que no hay amenaza, defendiendo lo que es esa política de acercamiento, y además Xi Jinping recibiendo por parte de Putin la importancia de los lazos comerciales. De hecho, hoy, última jornada de Putin en Pekín, va a girar la sesión en torno a ese comercio. Ayer señalaba cómo Rusia es un alimentador clave, es un exportador de energía, y China acaba de vencer y marcar sus propios récords de importación de energía a Rusia, lo que supone un asunto clave junto con ese desarrollo de cooperación en tecnología, en inteligencia artificial, en energía nuclear, en múltiples ámbitos, y hoy va a girar precisamente en esos lazos comerciales esa visita. Entre tanto, de lo que hablan es cómo ambos están elogiando lo que han llamado esa nueva era, contrarrestando a Estados Unidos a la hora de dibujar esas relaciones comerciales, y en un momento en el que, por otra parte, Xi Jinping ponía, y por primera vez sobre la mesa, se lo contábamos aquí en Negocios Televisión, como ahora mismo estamos asistiendo a un escenario de mentalidad de Guerra Fría, con esa falta de confianza entre el extraño, y que por lo tanto
está haciendo que el mundo esté reforzándose en materia de seguridad por esa desconfianza, por ese escenario. Clave, por tanto, Vladimir Putin y Xi Jinping y Vladimir Putin, al mismo tiempo que, por supuesto, siguen escribiéndose lo que son las respuestas de esas tensiones que ahora mismo escriben la crónica de la diplomacia, de la geoestrategia, y que precisamente en las últimas horas tiene el protagonismo de Estados Unidos mirando a Rusia. De hecho, la administración Biden, que hace unos días se lo contábamos, lo que introducía era esa prohibición de importación de uranio enriquecido ruso con exenciones. Eso sí, decía, sí se podrán comprar si no hay fuentes alternativas para alimentar los reactores nucleares. Pues bien, en las últimas horas lo que hemos visto es el movimiento, de nuevo mirando hacia adentro, más América, de la administración Biden. Dice que Estados Unidos va a comprar y va a financiar combustible nacional para reactores nucleares por valor de 3.400 millones de dólares. Sin lugar a dudas, es el siguiente capítulo en esa batalla con la que Estados Unidos, como la Unión Europea, como muchas potencias occidentales, tratan de asfixiar económicamente a Rusia por esa vía, por esos lazos energéticos, para dejar de financiar esa maquinaria de guerra que son las arcas públicas de Rusia, mirando a Ucrania, y en un momento en el que, sin lugar a dudas, la tensión gira en ese escenario de confrontación. Son, sin lugar a dudas, claves a esta hora de la mañana, movimientos que se siguen de cerca, por supuesto, en un momento en el que también importantes, seguimos vigilantes del estado de salud del primer ministro Robert Fico, que fue disparado el 15 de mayo, 5 disparos en un acto que el nuevo presidente del país, Pellegrini, ha señalado que exige que repensemos la situación en la que nos encontramos, que se ha cruzado una línea roja precisamente por ese momento en el que se está intensificando esa polarización del debate político en las instituciones y en las calles, a esta hora que seguimos pendientes del estado de salud de Robert Fico. Es importante también todo lo que siga avanzando en torno a otros puntos del mapa, como sin lugar a dudas está siendo Oriente Medio, y en el llamamiento de Naciones Unidas de su secretario general Antonio Guterres de que sería inaceptable una ofensiva de alta intensidad en Rafah, mirando precisamente a ese drama humanitario. Y todo esto, por supuesto, con unos mercados que, como les venimos contando, quieren subir, es lo que dicen los futuros, de cara a esta sesión, en medio de las voces de la Reserva Federal que llaman a la cautela, pero que van apuntando hacia lo que es ese escenario en el que analizan cómo está siendo esa batalla contra la inflación. Va a llevar más tiempo de lo previsto, y por supuesto los datos con los que amanecemos en el gigante asiático. La producción fabril en China avanza al 6,7%, es un dato que ha sorprendido, es superior a lo que se estaba esperando, pero sin embargo los datos que enfrían las expectativas sobre esa recuperación del gigante llegan por parte de esa debilidad en las ventas minoristas y también en el sector inmobiliario. Con todo, China hoy es protagonista. China hoy, último día de la visita de Vladimir Putin a su amigo Xi Jinping.
10 minutos pasan de las 7 de la mañana. Sin lugar a dudas, la crónica de este viernes 17 de mayo pasa por esa visita histórica, la primera de su quinto mandato de Putin a China, visitando a su amigo Xi Jinping, pero por supuesto mirando a China a esta hora de la mañana. La última hora llega con los datos que ha publicado la segunda economía del mundo, datos que arrojan y elevan el optimismo en torno a lo que está siendo la producción industrial de China, que ha superado las previsiones en el mes de abril, y lo ha hecho apoyada por una mejora de la demanda externa, aunque las ventas minoristas se han desacelerado inesperadamente, como el sector inmobiliario también emerge como ese gran lastre para la economía. Los datos de esta mañana sobre todo destacan un crecimiento del 6,7% de esa producción fabril, fuerte aceleración con respecto al 4,5% en marzo, y donde al analizar los grandes sectores se ve como el mayor aumento de la producción ha sido manufacturero del 7,5%, también electricidad, calefacción, gas y agua, como también al final el minero. Destaca por otra parte la producción, y así lo destaca la Oficina de Estadística de China, el crecimiento del 15,6% de la producción de ordenadores y comunicaciones, o la caída del 8,6% en la de cemento, en un momento en el que siguen pesando las cifras del sector inmobiliario. Como decíamos, en cuanto al consumo, clave el dato de ventas minoristas, aumentan solo un 2,3% en abril y supone el aumento más lento desde diciembre de 2022. Lo que señalan los expertos citados por Reuters hasta ahora es que ese fuerte sector manufacturero probablemente esté impulsado por la demanda externa, como lo demuestra el crecimiento de las exportaciones, pero sin embargo señalan como los precios de las propiedades y las ventas caen aún más, lo que probablemente afecta a la confianza de los hogares. Datos de China que escriben la crónica geoeconómica, aunque sin lugar a dudas hoy va a ser un día clave en la parte geoestrategia y geopolítica, mirando a China y a ese epicentro informativo que es el gigante asiático, en plena visita de Vladimir Putin. El presidente chino, Xi Jinping, y el líder ruso, Vladimir Putin, se han comprometido a intensificar la cooperación entre ambos países frente a la contención que Estados Unidos practica con y hacia sus países, al tiempo que han advertido de las crecientes tensiones nucleares entre potencias rivales. Putin y Xi han acusado a Washington de planear la instalación de sistemas de misiles en todo el mundo que suponen, dice, una amenaza directa para la seguridad de Rusia y China. Tras una reunión de 2 horas de conversaciones en Pekín este jueves, ambos líderes han acordado estrechar la coordinación también a nivel militar entre sus ejércitos contra lo que califican ese curso destructivo y hostil de Washington. Ambos advierten del aumento de los riesgos estratégicos derivados de las tensiones entre las potencias nucleares y han acusado a Estados Unidos de intentar violar el equilibrio estratégico nuclear para obtener una ventaja militar decisiva. Recordemos que Putin se encuentra en China en la primera visita al extranjero desde su investidura la semana pasada, al inicio de su quinto mandato. Y en el marco de esas conversaciones, por supuesto, múltiples mensajes los que ambos líderes mundiales han puesto sobre la mesa, y entre ellos la defensa de cómo la relación, la cercanía y los lazos entre China y Rusia no deben preocupar a nadie, al menos es lo que dicen ambos líderes, y el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, de hecho, ha señalado que la cooperación de Moscú y de Pekín puede tener impacto a la hora de balancear el poder de los distintos países, señalando cómo lo que buscan es una gobernanza mundial más sana. Vamos a escuchar a Putin. And our talks demonstrated once again that the approaches of Russia and China to many international and regional problems are overlapping. Dice que como la colaboración de China y Rusia en los problemas o en las cuestiones, en los asuntos internacionales para la resolución de los conflictos puede ser un elemento también, dice, destacado. Hablando de un mundo
multipolar global. Colaboran también en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Naciones Unidas en general. Y dice que hay que balancear sobre todo esa importancia de poder de los distintos países. Y dice que está contraponiendo también esa organización de Shanghái, ¿no? Que incluye a los países en una colaboración continua debido a la iniciativa de China. Dice, es esto por lo que ambos países están intentando que haya una gobernanza mundial más sana, multipolar, y para que ese grupo también del G20, donde colaboran, puede hacer realidad determinadas cuestiones de multipolaridad global. Claves también las declaraciones del líder chino Xi Jinping, que mencionaba, de hecho, por primera vez que vivimos en un mundo de mentalidad de guerra fría, de desconfianza hacia el extraño, que lo que hace es que los estados refuercen sus capacidades de defensa. Vamos a escuchar al líder asiático. Problem in the hotspots of the world, seeking truth and justice, fairness. In today's world, there is still Cold War mentality. Fíjense lo que está diciendo. Dice que vivimos en un mundo con una mentalidad de la guerra fría, donde la confrontación y la política con el extraño está llevando a un refuerzo, o una necesidad del refuerzo de la seguridad. Y en medio de la pompa de la visita de Estado, Putin y Xi Jinping han firmado una declaración conjunta que elogia una nueva era, contrarrestando a Estados Unidos en una serie de cuestiones económicas y de seguridad en el que presentan una visión global compartida. Ambos han defendido que la relación entre ambos países se ha ganado con esfuerzo y que ambas partes deben fomentarla. Después de sellar las promesas de una nueva era de asociación estratégica con Xi Jinping, Putin resaltará a lo largo de la jornada de este viernes, última de esta visita oficial, la creciente importancia del comercio cerca de la frontera rusa en el noreste de China, donde le va a llevar esta visita. Putin finaliza así una visita de 2 días a China, Harbin, en la provincia de Heilongjiang, que tiene vínculos comerciales y culturales desde hace mucho tiempo con Rusia, y en el que, sin lugar a dudas, va a advertirse y subrayarse lo importante de las relaciones comerciales para Rusia. Este jueves, el propio Putin destacaba la importancia de Rusia con China, que, según subrayaba, ha alcanzado un récord en la demanda de energía rusa. Vamos a escucharle. Energy is another priority field for us. Russia is the supplier of energy to the growing Chinese economy. Last year we have reached record high supplies of coal, of oil and of gas to China. We are expanding cooperation in industry, in car industry. We are enhancing trade in agriculture and farming. We are developing cooperation in high-tech and innovations, including space exploration and nuclear power. We have significant results in developing the construction infrastructure. We are deepening humanitarian ties. We are implementing numerous events of the humanitarian cooperation roadmap. Putin y Xi Jinping se han referido a las grandes cuestiones del tablero internacional, ambos mirando y analizando la situación en Oriente Medio. Han abogado por la solución de 2 estados, y sobre Ucrania ambos se han señalado a favor de la búsqueda de una solución pacífica. Durante su intervención, Putin ha confirmado que están agradecidos a China por sus esfuerzos para resolver la crisis en Ucrania, asegurando que ambos desean una solución política, mientras que Xi Jinping subrayaba que Pekín mantendrá un papel constructivo. Vamos a escuchar a Xi Jinping. China see practical
settlement is the right way to resolve the Ukrainian crisis. China's stance in this regard is Habla de la guerra de Ucrania. The adherence to the UN Charter norms, respect for the sovereignty and territorial integrity of all the countries, and taking into consideration the concerns of all the countries and the establishment of the sustainable and visible security infrastructure. And we look forward to the establishment of the lasting peace on the European continent, and we are ready to play our constructive role. Y dice que van a jugar un papel constructivo. Y más cosas. El G7 va a apoyar el plan europeo de utilizar los beneficios de los activos congelados rusos. Los ministros de Finanzas de las democracias del G7, que se van a reunir en Italia la semana próxima, van a respaldar ese plan para ayudar al esfuerzo de la guerra en Ucrania, según han informado funcionarios del Tesoro italiano a Reuters. Este grupo, ese G7, al que pertenecen Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Canadá, congeló alrededor de 300.000 millones de dólares en activos financieros poco después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, lo que llamó Operación Especial. Desde entonces, la Unión Europea y otros países del G7 han debatido la posibilidad de utilizar esos fondos para ayudar a Ucrania y cómo hacerlo. Y en medio de esos intentos por asfixiar económicamente a Rusia, Estados Unidos hace unos días anunciaba la prohibición de importar uranio a Rusia y en las últimas horas lo que sí ha puesto sobre la mesa es cuál va a ser el movimiento a partir de ahora. Washington va a comenzar a comprar combustible para reactores nucleares nacionales por valor de 3.400 millones de dólares. El mes que viene Washington va a pedir a los proveedores que presenten ofertas para contratos. Alrededor de 2.700 millones de dólares de la financiación procede de un plan más amplio para desligar a la nación del combustible nuclear ruso y forma parte de la estrategia para ayudar a reiniciar la producción nacional de combustible nuclear mediante la compra directa del uranio poco enriquecido utilizado en los reactores. Este dinero se desbloquea y se desbloqueó después de que el presidente Joe Biden firmase la prohibición de importar uranio enriquecido de Rusia, aunque con exenciones. Y hasta ahora, por supuesto, seguimos pendientes de las noticias que llegan de Eslovaquia, donde seguimos atentos al estado de salud del primer ministro Robert Fico, que recibió el impacto y fue disparado hasta en 5 ocasiones el 15 de mayo por un hombre también de avanzada edad y de ideología totalmente encontrada, Robert Fico, que en las últimas horas ha visto como por parte del presidente electo de Eslovaquia, Peter Pellegrini, ha señalado que el intento de magnicidio al que hemos asistido ha sido cruzar una línea roja que tiene que hacer que todos nos demos cuenta, independientemente de la ideología, del nivel de tensión que se vive, de la polarización que se vive en las calles y en las instituciones. Ahora se piden 25 años de cárcel para el autor de los disparos contra el jefe del Ejecutivo. Y mirando a otros puntos calientes del mapa, sin lugar a dudas, Oriente Medio y lo que son los intentos de Israel en torno a la ciudad fronteriza de Rafah sigue desatando la preocupación internacional. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido durante su discurso en la cumbre de la Liga Árabe que se celebra en Bahrein de que cualquier asalto sobre Rafah será inaceptable y ha instado a los países árabes a mantenerse unidos. Guterres ha propuesto romper el círculo vicioso de división y manipulación a fin de construir un futuro más pacífico y próspero en la región en medio de la situación que sufre la población palestina de la Franja de Gaza. Y entre otras cuestiones, Estados Unidos ha bloqueado este jueves las importaciones de hasta 26 empresas textiles o comerciantes o almacenes de algodón chinos como parte de su esfuerzo para eliminar de la cadena de suministro estadounidense los productos fabricados bajo trabajos forzosos de minorías uigures. Las empresas son las últimas incorporaciones de la administración Biden a la lista de entidades de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso que restringe la importación de bienes vinculados a lo que el gobierno ha señalado como el genocidio en curso de las minorías en la región china de Xinjiang.
Y mirando a las voces autorizadas en política monetaria en las últimas horas, los distintos miembros de la Reserva Federal han señalado cuál es su visión sobre el momento y se muestran cautos ante cuándo llegará el recorte de tipos, vigilando los datos de inflación. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, ha señalado que las ventas minoristas de abril todavía dejan en evidencia que el gasto está creciendo a un ritmo muy bueno, aunque no excelente, que las empresas, particularmente del sector servicios, planean aumentos de precios, por lo que creen que aunque la inflación está desacelerando, va a costar llegar al 2%. Por otra parte, la de Cleveland, Loretta Mester, ha señalado que considera decepcionantes los avances en materia de desinflación de este año y ha señalado un reciente aumento de las expectativas públicas sobre la inflación a corto plazo, añadiendo que si las expectativas a largo plazo también comienzan a aumentar, la Fed podría necesitar estar abiertos a nuevos aumentos de tipos de interés. Y clave en este escenario lo que ha sido el comportamiento de los mercados en Wall Street en las últimas horas, donde hemos llegado a ver al Dow Jones superar los 40.000 puntos por primera vez, aunque finalmente cerraba a la baja. El repunte se reavivaba por las fuertes ganancias y el dato de inflación, que era el primero que iba en línea en esa batalla desinflacionaria tras 3 datos decepcionantes. Además, entre los principales impulsores del Dow se encontraba Walmart. El gigante minorista ha subido casi un 7% gracias a los sólidos resultados fiscales del trimestre y impulsaba el movimiento del Dow Jones, que finalmente retrocedía al cierre de la sesión. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.